Del esperar. Las personas que buscan desesperadamente son las que con mayor facilidad pueden caer en situaciones de dependencia. Basta con que encuentren a alguien que ha hallado el camino para que deseen aprender lo que tenga para enseñarles. Piensan que esa enseñanza es tan valiosa que nada la puede igualar. Son capaces de darlo todo y en ningún momento dudan de entregarse. Y todo para encontrar lo que con tanta intensidad buscan. Empiezan a esperar que aquel que sabe les enseñe, y desean que la sensación casi sagrada que experimentan sea mutua. Si alguno de los dos ha entendido que toda espera es absurda, puesto que los cambios son únicos e individuales, tratará de mostrárselo al otro. Si el otro es lo suficientemente inteligente, comprenderá al instante. Si no lo es, caerá en la desesperación, hasta que entienda que la solución solo se encuentra en sí mismo. Del camino. Estamos seguros de que existen caminos que, al ser recorridos, nos llevarán al ser. Pensamos así porque es lo que nos han enseñado, nunca por descubrimiento propio. Damos tumbos y zigzagueamos, recorremos una vereda y damos vueltas y rodeos, siempre esperando encontrarlo. Es lo más trabajoso y difícil, puesto que no sabemos qué es lo que hallaremos. En ocasiones pensamos que nos encontramos cerca y a veces casi lo tocamos. Es solo cuando descubrimos que el camino no existe, que es una fantasía, cuando dejamos de buscar y empezamos a hacer. En ese momento comenzamos a aprender. Del dejar salir. Cuando se actúa pensando en cómo se debiera actuar, y el hacer está determinado por una estructura, sucede que todo se convierte en la estructura y en el debiera ser. Cuando la estructura es entender y se empieza a tratar de saber las cosas antes de vivirla, todo lo que se vive es la estructura de saber y entender. La única forma de aprender de uno mismo es primero vivir y más tarde entender la vivencia. Es tan obvio como el pensamiento de que antes de entender algo es necesario que nazca. Si ese algo no ha nacido y por tanto no existe, no hay forma de entenderlo. Querer entender algo que no ha nacido es solo entender el entender. Cuando alguien vive sin pensar en cómo lo hace, deja salir lo que hay dentro de sí. Es solo cuando ocurre este dejar salir que lo que se es aparece. Es en esos momentos que la forma como se actúa, lo que se dice, lo que provoca gracia o enojo, enseña libre y realmente lo que existe en el interior. Si alguien desea conocerse, es necesario que primero aprenda a dejar salir, sin restricciones, lo que tiene dentro. Sin restricciones quiere decir que no trate de entenderlo en el momento en que lo vive. Cuando después de haber vivido se analiza la vivencia, se entiende. Si en cambio se trata de entender una vivencia que no se ha tenido, solo se hace una falsedad. Para poder entender una vivencia que se ha tenido no basta con desear hacerlo. Se requiere que el análisis sea libre y sin prejuicios, o sea, sin ninguna estructura o patrón lógico preestablecido. La razón de esto último es porque el entender también es una vivencia. De la libertad. Estamos acostumbrados a oír que la libertad es el ideal, que solo alcanzándola se consigue ser feliz. Casi siempre la libertad a la que se hace referencia se relaciona con romper una restricción o un impedimento físico. Alcanzar el estado de libertad en esos términos implica un estado de movimiento no inhibido. La verdad de las cosas es que el verdadero estado de libertad es, más que nada, interno. La libertad como ausencia de restricción o inhibición externa o física es un concepto muy primitivo. El sentido profundo de la idea de libertad implica una vivencia de sustracción y el rechazo de toda autoridad. Ser libre significa confiar en que lo que se siente, se piensa o se actúa tiene el máximo valor. Implica la consideración de que nada que no sea uno mismo puede definir lo correcto o lo incorrecto, lo deseable o lo detestable.
lo bueno o lo malo. Cuando se alcanza este estado, no se acepta someterse o ejercer autoridad alguna, puesto que se reconoce la falta de sentido y la falsedad de dicha autoridad. Ser libre implica poder actuar y sentir sin restricciones, sin estructuras decididoras, sin sometimientos a ideales, metas o consideraciones morales o religiosas. El objeto de ser libre es poder aprender de lo que nos rodea y de nosotros mismos. Solamente la persona libre llega a conocerse, puesto que deja salir su verdadera esencia y su yo real. Al hacerlo puede entender su realidad porque la deja nacer y le permite manifestarse. La falta de libertad interna tiene como consecuencia la imposibilidad de aprender. Del sueño. Al principio del desarrollo ontogenético, el ser humano pasa la mayor parte del tiempo en sueño. Las características del sueño en un recién nacido son idénticas a las que se encuentran en un sujeto adulto, por lo menos en lo que se refiere a la actividad conductual electroencefalográfica y electromiográfica. No se trata del sueño silente conocido como lento, sino del otro, el que se acompaña en el adulto de imágenes y vivencias internas. No sabemos si durante su sueño el neonato tiene imágenes y experiencias internas como las del adulto. Todo lo que conocemos es que la actividad que podemos detectar sí es idéntica. A medida que crece, el hombre empieza a pasar parte de tiempo en el estado de vigilia, disminuyéndose en forma concomitante el tiempo de sueño con imágenes. Parecería, por ello, que la vigilia surgiera del sueño y fuera un caso particular de él. Quizás por esta razón los sueños que soñamos nunca pierden su conexión con su subproducto, es decir, con la vigilia. Quizá la relación entre ambos estados no sea aleatoria, sino de complemento y necesidad. Nos desarrollamos en una sociedad que exige y refuerza el control y la inhibición. Nuestros procesos de pensamiento durante la vigilia siempre están subordinados a la estructura que confiere la máxima importancia al resguardo de situaciones estables y de seguridad, y que le teme a cualquier situación de libertad interna y externa. Nos enseñan a interactuar con la gente que nos rodea a través de la aceptación e internalización de reglas de interacción que fueron inventadas para evitar fricciones. Más aún, el entrenamiento a que somos sometidos implica la consideración de que lo importante es no manifestar aquello que pensamos o sentimos cuando estas sensaciones o pensamientos se oponen a las reglas y acuerdos de socialización. Puesto que los seguimos experimentando a pesar de no manifestarlos, se nos crea una situación de conflicto y contradicción entre dos esferas vivenciales, la externa y la interna. Los sueños podrían tener como función la de disminuir el conflicto a través de la desinhibición del control. Durante el sueño somos libres, es la libertad que nos han enseñado a descartar en la vigilia. En el sueño nos conocemos porque durante su ocurrencia aparece lo que realmente somos. De los opuestos y las vivencias. Según Lao Tse, todo el mundo toma lo bello por lo bello y por eso conocen qué es lo feo. Todo el mundo toma el bien por el bien y por eso conocen qué es el mal. No puede ser en forma diferente, solamente cuando se ha vivido una realidad se puede saber. Si yo he conocido el amor, puedo saber cuándo ha desaparecido y se ha convertido en odio. Si he vivido la bondad, puedo saber cuándo deja de existir y aparece la maldad. Si en cambio no he vivido una emoción, seré incapaz de detectar su presencia, su ausencia o su opuesto, tanto en mí mismo como en el otro. El conocimiento es certeza y ésta solo aparece cuando algo se ha vivenciado. Si dudo, quiere decir que no sé. Si soy capaz de ver lo que existe y de saber cuándo ha dejado de existir, quiere decir que lo conozco porque lo he experimentado. Si planteo interrogantes y me pongo en duda, significa que no he vivido lo suficiente.
del entender y del cambiar. Así como solo existe un solo tipo de conocimiento, el que se basa en certezas y no en datos, de la misma forma solo existe un modo de entender, el que nos hace cambiar. Cuando alguien nos cuenta lo que ha aprendido y nosotros simplemente lo oímos, y aunque nos parece lógico e intelectualmente razonable, no nos hace cambiar, quiere decir que no lo hemos entendido. ¿Cuál es el sentido de oír y de ver si lo que vemos y oímos se queda en ver y oír? ¿Qué sentido tiene encontrar la lógica de un razonamiento si lo único que se logra es encontrar la lógica? ¿Cuál es el sentido de conocer datos si estos no se convierten en vivencias? Podemos decirle a alguien que no debiera temer. Si a pesar de que está de acuerdo con nosotros sigue temiendo, lo único que habremos logrado al hablar será mover las moléculas del aire. ¿Quiere decir esto que la palabra es solo palabra y no puede convertirse en acción y en cambio? Hay quienes opinan que así es. Yo por mi parte pienso que la palabra es una herramienta y que su capacidad de provocar un cambio real no depende de ella en sí, sino de quien la reciba. Alguien puede cambiar al oír, otro solo puede hacerlo al caerse de un avión. Pero cambiar no depende de oír o de caerse, sino de la sensibilidad de quien oye o de quien se cae. Del saber que se sabe. Existe un grado de conocimiento superior a cualquier otro. Es la sabiduría del propio saber. El saber que se sabe. Cuando alguien logra llegar a él, alcanza el nivel de certeza. Deja de dudar y empieza a ser libre. Ese grado de conocimiento no se aplica ni refiere a eventos concretos, más bien está en relación con aspectos generales. Es la certeza de que la esencia existe en todos como igual, o es el conocimiento de que en cada uno el mundo es construido, o es la confianza en la existencia de experiencias internas, o es la seguridad de que muchas conductas todavía dependen de la historia personal. Saber que se sabe no es un grado de claridad que impida el conocimiento, sino más bien un estado de apertura y desinhibición que lo facilita. Es simplemente un nivel de autorrespeto y autoconfianza. De la autoridad. Ayer tuve un sueño. Era un cuarto de una casa. Todo estaba ocupado por sillas y de la pared colgaba el cuadro más bello que he visto. Era un óleo gigantesco en el que se hallaban pintados 6 hombres. Cada uno tenía diferente expresión, pero en todos se reflejaba profundidad y serenidad. Entraba gente al cuarto, cada uno se paraba frente al cuadro, se arrodillaba y besaba el suelo. Después se dirigía al lugar en donde estaban las sillas y se sentaba en una de ellas. La misma escena se repitió hasta que todas las sillas estuvieron ocupadas. Todos observamos el cuadro. El óleo empezó a vivir. Las figuras se movían y la que ocupaba el centro comenzó a hablar. Lo que decía no lo recuerdo, pero era sensato, razonable y profundo. Todos estábamos asombrados. Pensábamos que la organización a que pertenecía la casa, el cuadro y las sillas, era poderosa y sabia, pues lograba darle vida a un óleo. Me paré de mi silla y me acerqué al cuadro. A un lado del marco había una puerta. La abrí y me introduje al interior de un pequeño cuarto donde había un proyector de cine apuntando hacia la parte posterior de la pintura. Comprendí que todo era una farsa. Entre el proyector y la pintura había una especie de filtro óptico. Lo tomé y lo quité de su lugar. Después salí al cuarto de las sillas y miré el cuadro. Las figuras seguían moviéndose y hablando, pero la luminosidad era tal que se había perdido la ilusión de realidad. Los miembros de la organización me empezaron a gritar, las personas en las sillas también. Me decían que pusiera el filtro en su lugar o de otra forma sufriría las consecuencias. Todos se veían muy descontentos e infelices. Tomé el filtro y volví a ponerlo en su lugar. Las figuras del cuadro volvieron a parecer reales.
Volteé a ver a la gente de las sillas. Estaban felices. Vi a la gente de la organización. Estaban satisfechos. De los eventos externos. En los objetos y eventos que nos rodean está contenida toda la información, pero en nosotros está el conocimiento. Una gota de agua, una flor o una montaña son casi infinitos en su posibilidad de darnos información. Que aprendamos de ellos depende de nuestra capacidad de verlos sin limitaciones, prejuicios o ideas preconcebidas. Un río nos puede enseñar, como a Siddhartha, que todo permanece pero al mismo tiempo cambia, que todo vuelve a su lugar de origen o que todo está contenido en sí mismo. Que podamos aprender del río no está en el mismo río, solo está en nosotros mismos. Si fuéramos capaces de entenderlo a la perfección, cada minuto de nuestra vida sería la plenitud absoluta, la felicidad total, es decir, la libertad. De la Biblia. Según la Biblia, el hombre perdió el paraíso en el instante en que obtuvo conocimiento. Esta idea, aunque aparentemente absurda, tiene una gran profundidad. La infancia en el hombre es un paraíso en el sentido más feliz del término. El infante aprende y conoce el mundo sin pensar que él mismo está aprendiendo de él o conociéndolo. Lo que hace y siente es en sí mismo, sin autocensuras, autoinhibiciones o autovaloraciones. En otras palabras, no existe en esa etapa una diferencia entre el observado y el observador, por no haber autoexpectación. El niño es uno con el mundo que lo rodea, puesto que no se ha desarrollado en él un mecanismo que permita la aparición de la dualidad, yo interno versus yo externo. En el adulto, por el contrario, el fenómeno de ser espectador de sí mismo se ha desarrollado hasta un grado tal que rara vez deja de funcionar. El adulto dice tener conocimiento del mundo al sentirse capaz de valorarlo, cuando en realidad lo único que ha desarrollado es el nefasto hábito de observarse y ajustarse a estructuras lógico-intelectuales. En esa situación, lo único que logra es la separación entre él mismo y el mundo que lo rodea, es decir, la pérdida de la inocencia y de la capacidad de crear y vivir libremente. Si el tipo de conocimiento que hace referencia a la Biblia es el relacionado con el verse conociendo, entonces la Biblia tiene razón. Se ha perdido el paraíso. De las drogas. La gran tendencia al uso de drogas en nuestro tiempo tiene una razón de ser. Nuestra cultura mecanizada, homogeneizada, estandarizada, tecnificada y objetivizada, enseña a sus miembros a considerar lo pragmático y lo comunicable como el máximo valor. Pone énfasis en que el hombre requiere estructura y acuerdo para ser feliz y se olvida que la única felicidad es el desarrollo, el respeto y la confianza en la realidad interna. El hombre de nuestra época es un espectador de sí mismo. Esa autoexpectación la hace de acuerdo a cómo lo exterior, la gente, lo percibe y valora. Nuestras civilizaciones y cultura nos enseñan a desconfiar de nuestros procesos internos, al considerarlos subjetivos y faltos de valor, y a confiar en el acuerdo y la observación externa estructurada como la única digna. Las enseñanzas que nos hacen ser espectadores de nosotros mismos se basan en la idea de que la única realidad es la que se manifiesta y provoca acuerdo entre varios observadores. Uno se ve a sí mismo haciendo cosas, sintiendo o pensando como si fuera uno de los observadores, lo cual impide el hacer, sentir o pensar. No se trata de la sensación de salirse de sí mismo y reconocer en forma objetiva y clara las estructuras y prejuicios en que uno ha caído. No nos referimos a esto cuando hablamos de ser espectador de uno mismo. Es más bien a la situación académica de autovaloración condicionada por estructuras a lo que hacemos referencia. Es el sacrificio de la vivencia interna pura en aras de la lógica, la estructura y la valoración lo que se objeta.
El hombre necesita vivir sin pensar ni valorar el vivir. Requiere poder ver el mundo en forma pura, es decir, sin pensar en si lo está viendo y si esta visión se ajusta o no a la moral, la religión, el Estado o cualquier otra estructura. Puesto que nuestra sociedad inhibe y censura la vivencia pura y subsiste la gran necesidad de tenerla, se crea un conflicto que en un gran número de casos se intenta resolver a través del uso de drogas. El uso de drogas no está provocado, en el fondo, por el deseo de huir de la realidad. Es más bien la necesidad de vivirla sin ser espectador de la vivencia de vivirla. De la muerte. Según Krishnamurti, es necesario morir en vida para poder ser libre. Este pensamiento aparentemente necrofílico tiene una gran profundidad. Durante todo nuestro desarrollo hemos sido bombardeados por miles de consideraciones impositivas. Nos han enseñado que existen cosas buenas y malas, que la única forma de ser consiste en alcanzar puestos de poder, ya sea económicos, políticos o intelectuales. Hemos aprendido a temer y a odiar, a tener celos y a envidiar. Nos han impuesto la idea de que el valor y la esencia que somos están dados por la forma como los otros nos perciben y evalúan. Nos han enseñado a ser inseguros y por tanto a deprimirnos, a angustiarnos y no respetarnos. Aprendemos que el amor implica posesión y uso, etc. Toda esa serie de enseñanzas y aprendizajes constituyen nuestra historia. La única forma de liberarnos de todas ellas consiste en dejar morir ese pasado. Solamente esa muerte en vida nos hará libres. Del lenguaje. Hablamos de un bosque con entidad única y irreductible a una categoría, cuando en realidad es un conjunto infinito de diferentes unidades que en sí mismas son independientes unas de otras. Nos referimos a fulanito como Juan, Pedro, Ignacio, Rodolfo, etc. Como si fuera posible reducir su humanidad a un nombre y como si ésta, al igual que el nombre, fuera estable, fija e inmutable. Parecería que comunicarnos requiere tal reduccionismo para ser posible. Un experto en comunicación humana consideraría caótica su actividad si no utilizara categorías semánticas discretas, incluyentes de cientos de entidades. ¿Cómo, nos preguntaría, sería posible comunicarnos si careciéramos de denominaciones estables y reduccionistas? Si para hablar de Sutano tuviéramos que dar todas sus características tal y como existen en el instante en que lo hacemos, caeríamos en el absurdo más monstruoso, puesto que tardaríamos años en transmitir cualquier idea. A tal experto se le podría preguntar cuál es el sentido de la comunicación basada en categorías fijas y reduccionistas, cuando de antemano sabemos que es irreal, por parcializada y estática. Es cierto que la comunicación no categorizada sería más lenta, pero quizás eso nos enseñaría a comunicar solo lo auténtico, es decir, aquello que no requiere del opuesto para ser comprensible. Nuestro lenguaje está plagado de términos que reducen a una unidad lingüística lo que en realidad es irreductible. La costumbre de usarlo ya sería de suficiente gravedad tan solo por tener un efecto aberrante en nuestra comunicación. Pero su verdadero carácter terrorífico consiste en que altera y distorsiona nuestra percepción del mundo. Hace que sea percibido como constituido por conglomerados simples y estáticos, y por tanto redundantes. Cuando este carácter redundante se transfiere de los objetos que nos rodean a nuestras vivencias, la situación comienza a ser dramática. Empezamos a vernos como un conjunto de categorías que no solamente se identifican con un término, sino que además se consideran explicadas y conocidas por el simple hecho de verbalizar la unidad lingüística, nombre, que usamos para denominarlas. Puesto que los hombres son unitarios y estables, también en esto se convierten las vivencias, sentimientos, emociones u objetos denominados por ellos.
Así podemos sentir nuestra depresión, angustia, amor, como categorías cuánticas unitarias y estáticas, olvidándonos de que sólo lo son en nuestro lenguaje y nunca en sí mismas. Cuando le enseñamos a un niño a hablar, no solamente le damos un medio de comunicación superficial, sino que sobre todo le transmitimos toda una filosofía vivencial en la que incluimos todas nuestras categorizaciones reduccionistas. El niño así enseñado se enfrenta al horrible dilema que consiste en sacrificar toda su riqueza perceptual, vivencial y fenomenológica por utilizar el lenguaje que le imponemos, o conservar ésta aunque sea considerado un caso anormal y patológico por negarse a comunicar lo que en realidad es incomunicable. Esto no significa que el lenguaje sea aberrante de suyo, más bien es el uso que se le da lo que otorga ese carácter. Si fuésemos capaces de separar verdaderamente la unidad lingüística de lo que trata de representar, y si no redujésemos a categorías simples aquello que no es reducible, nuestro lenguaje tendría la cualidad real para la que fue inventado y desarrollado. De la realidad de los sueños. En la misma forma que el color de un objeto no está contenido en la longitud de onda de la luz que refleja, sino más bien en la experiencia interna creada a partir de esa longitud, así todas las cualidades de los objetos físicos, como lo son la textura, el color, la forma, etc., resultan de la transformación vivencial que ocurre en nuestro interior y no en el objeto mismo. Lo cual quiere decir que la realidad del mundo, tal y como la percibimos, es producto de nuestra construcción interna y como tal no difiere de la construcción interna asociada a estados extravigiles como los que se dan durante los sueños. La realidad de los sueños no difiere de la realidad vigil más que en un punto. Durante el sueño somos absolutamente causa, durante la vigilia podemos dejar de serlo. Cuando soñamos, creamos el universo en forma tan completa y real que no solo construimos lo que en vigilia, es decir, las cualidades de los objetos, sino que además construimos los objetos mismos. La construcción de la realidad es más completa en el sueño que durante la vigilia. Esa es la única diferencia entre ambos estados. Es un hecho, todas las demás diferencias generalmente atribuidas a los dos estados resultan de estructuras, acuerdos e ideas preconcebidas. Los profetas, visionarios y aquellos que dicen tener viajes astrales difieren de la gente común con el hecho de que respetan más a sus sueños y por tanto no los consideran irreales. No son gente extraña e inalcanzable, simplemente han comprendido que solo existe una realidad, lo que es construida y resulta de nuestros procesos internos. Del autoconocimiento por la observación. Fulanito es autocomplaciente, mas no se da cuenta. Sutanito vive en su pasado, pero no lo sabe. Perenganito solo se siente satisfecho si logra obtener aprobación de los otros, mas nunca ha reflexionado en ello. Ninguno de los tres se conoce ni se comprende, por la sencilla razón de que no son capaces de verse a sí mismos desde un punto de vista diferente del que siempre han usado. Más aún consideran que otro punto de vista no puede existir, puesto que nunca han conocido ninguno distinto del que utilizan. Si alguna vez han tenido relación con alguien diferente de ellos, no se han dado cuenta de la diferencia porque han visto al otro desde el único punto de referencia que conocen, y por tanto han incluido en sus observaciones lo que coincide con ella y han desechado lo que no se correlaciona. Estas personas nunca han amado, probablemente han poseído y utilizado a los otros, pero seguramente no conocen lo que es el amor. El amor es autoconocimiento. Una relación de amor es aquella en la que los participantes se conocen a sí mismos a través del conocimiento que cada uno tiene del otro. Para que eso ocurra, el conocimiento debe basarse y surgir de la libre observación, es decir, de la ausencia de prejuicio y preconcepción.
El amor no es intercambio de reforzamiento o placeres, tampoco es acuerdo ni compromiso, menos aún es satisfacción de necesidades. Es más bien el autoconocimiento basado en la observación libre. Si fulanito, sutanito y perenganito amaran, sabrían que un punto de referencia no es más importante o valioso que otro. Simplemente son diferentes. Si conocieran el amor, se conocerían así, puesto que reconocerían en sí mismos puntos de referencia, estructuras y acuerdos que no existen o que son diferentes en aquellos a quienes observan y aman. De la redundancia. El conocimiento redundante es aquel que vuelve sobre sí mismo en un círculo cuyo principio se conecta con su final. Cada uno de nosotros ha sido entrenado para percibir y sentir el mundo en una forma muy particular y específica. Nuestras relaciones con los otros generalmente se basan en esos marcos de referencia rígidos. A su vez, los marcos de referencia se apoyan en aprendizajes previos que fijan las características de una relación humana o de cualquier otra actividad. Puesto que así todo está determinado de antemano, nada nuevo ocurre, y si es que ocurre, se le descarta por no ajustarse a los marcos de referencia condicionados por nuestra historia. Es necesario entenderlo bien. Cuando la vivencia está basada en el pensamiento, nada que no sea ese pensamiento puede ocurrir. Si el pensamiento está basado en estructuras, solo las estructuras existirán. Todo lo que sucede será visto a través de la estructura y por tanto nada nuevo ocurrirá y todo será redundancia. Si funcionamos de acuerdo con modelos teóricos, todo lo que hagamos será ajustarnos a esos modelos o ajustar cualquier contingencia externa para que se aproxime a lo que deseamos que sea. En estas circunstancias son nuestro pasado y nuestra historia los que están presentes y nunca los que nos rodean. Somos una cárcel de modelos, pensamientos e ideas preconcebidas y la cárcel es lo único que existe para nosotros. Es solo en el momento en que dejamos de pensar en cómo debieran ser las cosas cuando se acaba la redundancia y empezamos a aprender. De la imaginación y de la memoria. Todos los procesos imaginativos son resultado de la activación de nuestros almacenes mnémicos. Si alguien cierra los ojos y detecta la imagen de una montaña, quiere decir que se encontraba guardada en las células de su cerebro. En ocasiones, las imágenes así evocadas son asombrosamente completas y detalladas, tanto o más que las originadas durante un proceso perceptual. Esta extraordinaria capacidad indica que nuestra memoria almacena la información tal y como penetra el cerebro a través de nuestros canales sensoriales. El manejo que hacemos de tal información almacenada rara vez es tan completo como el que pudiera esperarse si se tuviera en cuenta la información contenida en las imágenes. Si alguien nos pidiera una descripción verbal o simplemente un dibujo de cualesquiera de nuestras imágenes internas, sería excepcional que contuvieran la misma, o por lo menos aproximada información que la imagen. Debe existir algún proceso que transforma la información de la memoria y da lugar a diferentes evocaciones. En el paso de almacén a evocación hay pérdida en el sentido de detalle, precisión y carácter total de la información. Puedo evocar la imagen de una bicicleta, teniendo ésta todo el detalle y contenido de una bicicleta real. En la imagen está el número exacto de eslabones que forman la cadena de acero, el número y la longitud de los rayos de las ruedas, etc. Esto significa que toda esa información está almacenada en mí. Sin embargo, si alguien me preguntara acerca del número de eslabones o de rayos, no le podría contestar. Eso significa que la evocación verbal no es una copia directa de la información almacenada, sino una transformación incompleta de la misma. Probablemente la razón de lo anterior es que la evocación verbal trabaja en términos de categorías reduccionistas, en cambio la información almacenada
no se halla categorizada en sí misma, sino que se encuentra tal y como se le percibe, es decir, con todos los elementos que forman cualquier objeto. La categorización viene después como manejo de la información que en sí misma no pertenece a ninguna categoría. Si la categorización de la información estuviese contenida en el almacenamiento original, no habría ninguna posibilidad de rearreglo o manejo creativo posterior, diferente del de la categorización primaria. Puesto que la información almacenada puede ser recategorizada en cuantas ocasiones se quiera, el almacén original no está categorizado. La diferencia entre la evocación de una imagen visual y su verbalización, además de hacerse en términos de categoría, se determina de acuerdo con la libertad del proceso. La verbalización está sometida a reglas estrictas, la imagen no. Las reglas son las responsables de la pérdida de información en la verbalización. La falta de ellas es la causa del extraordinario contenido informativo de una imagen. De las decisiones. Puesto que la experiencia de lo que ocurre en mi cuerpo se construye en mi cerebro, éste puede cambiar esa construcción. Si la experiencia es de dolor, por ejemplo, en una pierna, el dolor no se encuentra localizado en la pierna, sino más bien en el interior del cerebro. Es allí donde el dolor es construido. Las señales que originan esa construcción pueden muy bien provenir de la pierna, pero la vivencia es siempre el resultado de la activación central. Si bien el cerebro puede construir el dolor, también es capaz de modificarlo o anularlo. Que lo haga o no depende de que así lo decida. Para que el cambio ocurra, la decisión debe ser absoluta, es decir, sin dudas. El mismo cerebro debe estar seguro de que él es el constructor para poder ser también el modificador. Del tiempo y del pensamiento. No es que el pensamiento no dure nada, lo que pasa es que el tiempo no existe, o por lo menos no existe como constante. Si fuese una constante física, el tiempo psicológico también lo sería, y en realidad no lo es. Puedo sentir que han pasado 2 días cuando mi reloj solo habrá marcado unos minutos, o por el contrario pueden pasar 2 días y yo sentiré que solo han sido 2 minutos. ¿A quién hacerle caso? ¿Al reloj mecánico o a mi certeza? De la creación y del conocimiento. La máxima satisfacción es la creación de una pintura, una sinfonía, una idea, una imagen, un sueño. Y lo es porque quien crea es realmente uno, y esa actividad nuestra es la fuente de toda belleza. Crear implica hacer algo de la nada, antes de existir ni siquiera como imagen en el pintor. Un cuadro no es nada, solo cuando esa imagen aparece o cuando se transforma en un óleo, es cuando nace. Este acto de creación no tiene parangón con ningún otro. Lo que se siente durante su ocurrencia no puede describirse, pero seguramente constituye la emoción más satisfactoria que alguien pueda tener. Todo acto de creación se acompaña de la misma sensación, sin importar su carácter específico. Así, un razonamiento acerca del porqué de X proceso es, en sí, un acto de creación y como tal, idéntico al de una creación artística o de cualquier otra índole, es la vivencia lo que cuenta, no su relación intelectualizada con un evento o situación. Encontrar la relación existente entre 2 o más variables es crear la relación, por la simple razón de que ésta no existe físicamente. Este acto creativo no es ni más valioso ni menos importante que cualquier otro. El conocimiento en este mismo acto creativo no es la acumulación de datos, métodos, informaciones o cualquier otro hecho medible y almacenable. El verdadero conocimiento es la creación perenne, puesto que cualquier conocimiento es precisamente un acto creativo. Un hombre en estado de conocimiento es aquel que ha aprendido a crear todo el tiempo, sin límite, sin intervalo. Él es el originador del conocimiento. Del preguntar.
Pregunta solo aquel que no sabe, el que sabe ya no lo hace. Las preguntas no necesariamente están siempre entre dos signos de interrogación. Hablar puede ser una pregunta. De hecho, es la constante interrogante acerca de la posibilidad de transmitir una experiencia interna. Por ello, quien habla lo hace porque no sabe. Solamente el que sabe no habla. El saber no es un entender intelectual, es más bien un no preguntar, no verbalizar, esto es, no reducir. El estado de saber es intangible, inmaterial, averbal e inconsciente. Una persona es lo que no verbaliza, lo que no pregunta, lo que no muestra para mostrar. Por ello no se debe invalidar como inexistente aquello que no se oiga, vea, entienda o se palpe, sobre todo en cuanto al conocimiento de otra persona se refiere. La otra persona es aquello que no trata de transmitir, aquello que no sabe que existe, aquello que calla. Del sentir y de los análisis. Es cuando uno empieza a dudar que intenta hacer un análisis intelectual. Es cuando se deja de sentir que uno comienza a preguntar. Es solo cuando se vive intensa y auténticamente cuando las preguntas, los análisis intelectuales y la lógica dejan de ser necesarios. Cuando dudas y te preguntas acerca del valor que tienen las cosas, es porque dejas de sentir y tratas de hacer volver la sensación. No tiene caso esforzarse. Sentir no es resultado de un acto de voluntad o de una decisión. Es otra dimensión que aparece o no aparece, pero libremente, nunca bajo coacción o imposición. Es por ello que no vale la pena engañarse forzando sensaciones y sentimientos. Hacerlo tiene solo una consecuencia, la nulidad. Del no ver. Cuando alguien te invalida y te hace sentir mal, solo demuestra que no te está viendo ni te está escuchando a ti. Eres tú, para él, un simple reflejo de su propia visión. Una prolongación tentacular de su punto de referencia. La persona que así te ve no sabe aprender de ti, quizás porque no sabe aprender de sí misma. El mundo para ella no existe sino como reflejo de un modelo redundante y cerrado que se ha creado de él, o como una idea o preconcepción del cómo debiera ser. El mundo sí existe, mas es uno el que aprende de él. Cuando se deja de aprender del mundo, significa que se le ha destruido. De las condiciones del aprender. Aprender de una persona solo es posible cuando se cumplen dos condiciones. A. Que aquel de quien se aprende sea auténtico, es decir, que no quiera enseñar. Y B. Que quien aprende no introduzca al otro en una categoría, modelo o valor. Ser auténtico implica ser sin preguntar ni analizar. Es más, solo es auténtico quien no sabe que lo está haciendo, quien no tiene necesidad de saberlo puesto que lo es. Pero eso no basta para aprender, es necesario que quien aprenda sea humilde, o sea, que no crea saber lo que va a aprender y menos aún cómo debiera ser ese aprendizaje. La razón de lo anterior es obvia, aprender es crear y la creación en esencia es la aparición de algo nuevo, algo que no existe sino en el momento en que aparece. Es darle vida a algo que no se puede predecir, puesto que si fuera posible predecirlo, dejaría de ser creación y se convertiría en mera repetición. Del amor. El amor no es ni celos, ni necesidad, ni posesión, ni acuerdo, ni lucha. Con el amor no se puede jugar. Solo aparece cuando las cosas coinciden, cuando uno es capaz de crear y de ver, no con los ojos de deseo, sino con falta de necesidad, simplemente ver. Cuando así sucede, el amor pierde su carácter monogámico, se vuelve universal y para todos. No hay limitaciones ni requisitos que cumplir. El amor es un coincidir de estados de ser, es un entender sin dudas ni restricciones, sin estructuras ni acuerdos. El amor es un acto creativo,
es la construcción de algo a partir de la nada.